Ahí está. Bueno, Dios les bendiga. Este, ya vamos a hacer casi 100. Bueno, ya tenemos más de 100 clases grabadas, pero aquí no tomamos en cuenta teología del matrimonio. Este, pues me da gusto verles. Me da gusto verles. Ojalá y sea pues de bendición para todos. Y bueno, la sesión del día de hoy nos vamos a estar centrando un poquito fuera de la relatoría de lo que la Biblia venía trabajando en todo Primera de Reyes, ¿no? Toda Primera de Reyes se centra mucho en analizar los reinos, ¿no? Desde Salomón, cuando se rompe la monarquía, ¿no? Se vuelve el reino del norte, el reino del sur. Ahorita voy a volver a presentarles el diagrama para que nos quede a todos así como que muy fresco este tema. Pero digo, también vamos a estar por ahí observando en nuestra agenda de trabajo del día de hoy, muy brevemente, la narrativa del reinado de Ocosías, cómo es que él tiene que ceder a Joram. Aquí ya vamos a encontrar también un problema, porque en un momento dado hay dos Joram reinando, uno en el norte y otro en el sur. Entonces, ahorita en el diagrama lo vamos a ver. Y vamos a estar observando, pues, cómo se desarrolla el ministerio del profeta Eliseo, ¿no? La verdad es que aquí vemos mucho el género narrativo, tenemos como muchas, digo, como creo que en la mayoría de las secciones de la Biblia donde se compone de un género narrativo, tenemos muchas historias, pero hay una en particular donde sí me voy a detener porque nos habla sobre un golpe a la economía nacional de Israel, ¿no? Vamos a ver ahorita una serie de guerras que hubo. Creo que muchas veces cuando leemos que la Biblia dice que Israel estaba con Judá y estaban con Damasco y querían ir contra los sirios, pues digo contra los asirios, pues nos confundimos porque están los asirios, están los sirios. Estos últimos están cerca de la zona de Damasco y bueno, realmente hay que ver muchas imágenes en este tipo de cursos, pues para que podamos entender. Entonces, vamos a estar trabajando nuevamente con el diagrama que ya les había presentado. Si ustedes se dan cuenta, hay una ampliación del diagrama. Cada semana lo vamos haciendo más grande. Nos habíamos quedado la semana pasada en el reinado de Josafat. Nos quedamos en los últimos capítulos de Primera de Reyes, donde observamos que Josafat en un momento dado, pues formó un parentesco con Acab, pero también nos encontramos algunos datos referentes a la guerra, ¿no? Que bueno, en un momento dado nos vamos a centrar más en Joram, que es hijo de Josafat, pero hablamos de Joram del reino de Judá. En esta misma sección, si ustedes logran ver el diagrama, perdón, en la parte de abajo, también vamos a encontrar que después de la muerte de Ocosías, otro Joram empieza a reinar, pero en la zona de Israel, en el reino del norte, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos confunde muchas veces. Cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, por lo regular, no estamos acostumbrados a hacer algo que en pedagogía se conocen como evidencias de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva mucho tiempo. Este diagrama lleva más de 6 semanas que lo estamos realizando y lo vamos actualizando conforme cada una de las sesiones. Y la realidad es que nos lleva mucho tiempo, pero es de mucha bendición. Entonces, vean por favor que digo, ahorita vamos a entrar a, a lo mejor a confundirnos un poco, porque tenemos dos Joram, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Tenemos que regresar de manera continua a este diagrama. Ahora, cuando nosotros estudiamos los primeros 3 capítulos del libro de Segunda de Reyes, nos vamos a encontrar con que el primer capítulo es una narrativa
de la muerte de Ocosías, vean, nos vamos a tener que volver a regresar un poquito. Aquí, ¿sí? Ocosías estaba en el reino del norte y a la muerte de Ocosías es que llega Joram. Pero ojo con los dos Joram, hay uno en Judá y hay otro en Israel. Entonces, muere Ocosías, ¿verdad? Él no tenía hijos, por eso es que Joram toma el trono, ¿sí? Aquí nos da una serie de narrativas donde nos dice que Ocosías, pues en un momento dado, cae de la ventana de su hogar y pues bueno, él sufre, ¿no? Una serie de cuestiones de salud y muere. Y posteriormente de este capítulo 1 vemos que Eliseo releva a Elías, ¿no? Esta historia que nosotros ya conocemos cuando Dios levanta a Elías, ¿verdad? Y entonces, pues Eliseo pide una doble porción del Espíritu del Señor y empezamos a ver, ojo, porque aquí vemos el ministerio de Eliseo, cómo se empieza a desarrollar a partir del reinado de Joram, nieto de Acab, según el capítulo 3. Empezamos a observar una serie de cuestiones donde Eliseo está muy vinculado con el gobierno, con la monarquía, con la dirección incluso militar, ya lo vamos a estar viendo ahorita. Pero en un momento dado recuerden que el capítulo 3, del versículo 4 al 26, nos habla de una alianza de Joram, rey de Israel, con Josafat, rey de Judá, y el rey de Edom para luchar contra Mesa, rey de Moab. Para esto necesitamos ver también algunos mapas. Entonces, vean por favor que esto que les estoy explicando del capítulo 3, de los versículos 4 al 26, lo vamos a ver aquí. No sé si logran ver mi cursor, pero tenemos en el reino del norte, que es Israel, la capital que es Samaria. En el reino del sur tenemos a Judá. Y más abajo se encuentra el reino de Edom. Lo que está diciendo la Biblia en estos versículos es que estos tres reinos, el que está en color azul, el que está como en un color mostaza, y el reino de Edom, van en contra de Moab. Es muy interesante ver que a primera vista, la amplitud de los territorios, pues pudiéramos pensar que la lucha iba a ser algo fácil, pero no era así. El problema principal que se tenía con Moab eran sus filiaciones militares y aparte que estos individuos eran muy férreos para la guerra, o sea, eran personas bastante preparadas. Y en un momento dado, cuando nosotros leemos la Biblia, si nos preguntamos, pues, como por qué en un momento dado, pues Judá, ¿no? Josafat, rey de Judá, dice, bueno, tenemos que ir a consultar a Dios, pero Joram, rey de Israel, estaba pensando y ya había de hecho consultado a estos falsos profetas, ¿no? Eh, de su dios pagano, y cuando ellos van con Eliseo, Eliseo le dice muy claro a Joram que no lo tendría por qué atender, pero por respeto a Josafat, rey de Judá, es que lo iba a hacer. Entonces entramos a la primera narrativa del ministerio del profeta Eliseo, donde él se encuentra a cargo de coordinar los movimientos militares. ¿Por qué? Porque lo que iba a pasar es que se iban a enfrentar a un grupo de personas extremadamente preparadas para la guerra, con filiaciones militares extremadamente fuertes y muy amplias, y necesitaban verdaderamente la ayuda de Dios. Entonces, ¿verdad? En un momento dado, Eliseo, por medio del Espíritu del Señor, empieza a decirles cómo es que tanto los gobernantes como los militares debieran de situarse estratégicamente para que no fueran ejecutados por las personas de Moab. En un momento dado, entra la confusión a estos militares de Moab
y mandan a una persona para que vaya a cortarle la cabeza a Eliseo. Eliseo, por el Espíritu del Señor, discierne que esto iba a pasar. Y en un momento dado, ¿verdad? Él tiene pues este entendimiento y cuando venía llegando el asesino, él solicita que se cierre la estancia, el lugar donde él estaba y en un momento pues hay un acto muy milagroso realmente porque estas personas, estos militares pierden la vista, Eliseo ora, estas personas pierden la vista y entonces pues Eliseo se los tiene que llevar de regreso literalmente, no les quita la vida, ¿no? El rey de Israel le pregunta si los iban a matar y él dice, no, dales de comer. O sea, aquí vemos a un individuo que se sale demasiado del parámetro de lo normal, porque recordemos que Samuel, o sea, vamos a regresarnos a primera y segunda de Samuel. Samuel, cuando estaba Saúl, le vuela la cabeza a uno de los reyes paganos, ¿no? En este momento dado, Dios no da esa indicación. Lógicamente, Eliseo, entendiendo la voluntad de Dios, regresa a estas personas, ¿no? Y aquí es donde hay que cuestionarnos, hay que discernir como por qué Dios en la época de Samuel no permitía que los reyes paganos vivieran y por qué ahorita sí. Y la respuesta es muy sencilla, porque acuérdense que más adelante vamos a ver cómo las personas del imperio asirio se van a llevar cautivos al reino del norte. Si hubiera sido la ejecución, la muerte de el reino de Moab, no hubiera una afiliación militar, fíjense, con la gente de Damasco, con los sirios y con los asirios. Y no se hubiera cumplido, ¿verdad? Este cautiverio que ya estaba profetizado para Israel. Y acuérdense que el reino restante, vean por favor ahí su mapa, incluso es interesante observar esa distribución, va a ser derrocado por Nabucodonosor. O sea, esto es lo difícil de la historia bíblica, que nosotros debemos de enlazar, si se dan cuenta, la línea histórica y la línea profética. ¿Por qué? Porque de aquí, del reino de Judá, es que va a salir Daniel. Y también del reino del norte tenemos muy amplia gama de profetas que estuvieron hablando constantemente de lo que más adelante vamos a estudiar, es el cautiverio ocasionado por toda esta gama de militares moabitas, asirios y sirios. Recuerde que Siria se encuentra en este mapa, en este caso, donde dice Reino de Aram Damasco. Entonces, hay mucha información que nosotros podemos, pues, analizar, ¿no? Ahora, ¿cómo es que inicia el ministerio de Eliseo? Inicia por ahí de estas conquistas militares, de toda esta serie de problemas que estaba enfrentando el pueblo. Pero si nosotros nos damos cuenta, capítulo 4, el capítulo 4, vean qué hermoso es esto cuando Eliseo le dice a Elías que deseaba una doble porción del espíritu que reposaba en él. Lógico, está hablando del espíritu del Señor. Y si ustedes se ponen a contar cómo Dios utilizó a Elías y cómo Dios utilizó a Eliseo, curiosamente la Biblia registra exactamente el doble de milagros en la vida de Eliseo. Vemos en el capítulo 4 de los versículos 1 al 7 el milagro que Dios hace por medio de Eliseo de darle aceite a una viuda. Se recordarán que también esto pasó con Elías. En los versículos 8 al 37, nosotros nos damos cuenta que
había una mujer sunamita que estaba siempre invitando a comer a Eliseo y Dios lo ocupa, ¿verdad? Le da una palabra a la mujer y le dice que al próximo año iba a estar ella embarazada, ya cargando a su bebé, ¿no? La mujer pues estaba incrédula, Dios le concede, pero algo muy fuerte es que el niño muere y Dios ocupa a Eliseo para levantar al niño. Vemos del versículo 38 al 41 del capítulo 4 que en la comida de los profetas, de los hijos de los profetas, llevan un tipo de calabacín, dicen algunos estudiosos de la Biblia, que se cree que era altamente venenoso. Y entonces Eliseo ocupa harina y les dice, ya no hay ningún problema, pero Dios lo está ocupando ahí. La harina en sí misma no hacía nada. Vemos el versículo 42 al 44 que en un momento dado Dios utiliza a Eliseo para multiplicar panes para los comensales. Había una comida y entonces unos hombres llevaron unos pocos de panes, ¿verdad? Y su criado le pregunta, pues, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a tantos? Y entonces, por palabra de Jehová, Eliseo declara que iba a ser una realidad y que iba incluso a sobrar, y como fue. Y esto, mis queridos hermanos, nos recuerda mucho a dos ocasiones en los evangelios que vemos que el Señor Jesucristo bendice el pan, lo parte y sobra para darle de comer a muchas personas. Entonces, vean qué hermoso es esto. El capítulo 5 nos habla de Naamán. Los versículos 1 al 19 nos hablan de este hombre, un general muy importante, que va a ver a Eliseo y que Dios le da una palabra a Eliseo y le dice que se tiene que sumergir en un río y entonces Naamán es limpio. Y vemos de los versículos 20 al 27 cómo su criado, Giesi, ¿verdad? Pues por querer quedarse cosas que le iba a dar Naamán a Eliseo, pues recibe la lepra de Naamán. Y esa es otra forma en la que Dios ocupa a Eliseo por medio de los juicios, de las sentencias que él daba. Entonces es como entramos al capítulo 6. El capítulo 6 y el parte del capítulo 7 es un capítulo o son unos capítulos donde si nosotros vemos los primeros 7 versículos del capítulo 6, nos dicen que Dios utiliza el Eliseo para hacer flotar un hacha de hierro y que hay un conflicto, desde los versículos 8 al 23, nos habla de un conflicto que existe entre el rey de Siria. Ojo, el rey de Siria, me voy a regresar un poquito para que lo vean por ahí en el mapa, ¿sí? Este conflicto que existía entre el rey de Siria con Israel. Algunos comentaristas como MacArthur consideran que era precisamente en la época del reinado de Joram. Ojo. Entonces, aquí se realiza un énfasis muy especial en cómo Dios pues utiliza a Eliseo, como ya les decía, para dar indicaciones al ejército, ¿sí? Pero algo muy interesante con todas las guerras, con todos los problemas, y eso lo podemos ver incluso en la política que nosotros vemos en nuestro mundo en la actualidad, es que va a haber una afectación derivado de la guerra, derivado de la pérdida de insumos, empiezan a encarecerse las cosas. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 6, ahora sí vamos a empezar a leer. Alguien que guste apoyarme. Segunda de Reyes. Vamos para allá. Segunda de Reyes. Capítulo 6 de los versículos 24 al 33 nos dice qué es lo que estaba pasando
a nivel economía en la capital de Israel. No sé si alguien gusta apoyarnos con la lectura, por favor. Ah, perdón, mi hermano. La lectura es Segunda de Reyes 6, 22, 24 al 33. Así es, hermano. Ok, bien. Tengo acá, creo que esta es la versión, nueva versión internacional, la que tengo en mis manos. Dice así la palabra. Después Amén. de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y el rey dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo homicida envía a cortarme la cabeza? Mira pues, cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Amén. Vean, ahorita vamos a analizar los datos, que es el fuerte de la sesión de hoy. Gracias, hermano Rafael. Pero esto que acaba de leernos el hermano Rafael es todo el trasfondo económico que estaba pasando el reino de Israel. Para eso les puse aquí unos datos, pero ahorita se los voy a desglosar mucho más. A ver, Eliseo estaba en la época del sitio de la capital, nada más y nada menos que del reino de Israel. Había un problema magno para el pueblo de Israel. No era pequeña la cosa. Acuérdense que ya estudiamos que había un amplio historial de idolatría, literalmente desde frontera norte hasta frontera sur colindando con Judá. Y algo que nos está diciendo aquí la Biblia y que nos debiera de dar pavor cuando analizamos los datos, lo estaba diciendo ahorita el hermano Rafael, es el costo. Vea lo que dice el versículo 25, de dos cosas que no son muy útiles que digamos para alimentarse. La primera, versículo 25 del capítulo 6, dice que la cabeza de un asno vale 80 piezas de plata. Ese era el valor. Ahora, yo aquí les di unos datos para que nos vayamos contextualizando. Un ciclo de plata o una pieza de plata es aproximadamente de 14 gramos. O sea, lo estoy haciendo un traslado a lo que nosotros conocemos, a gramos, y en el caso de que usted no sea de México, he puesto la conversión del valor en dólares, pero también lo puse en pesos mexicanos por si alguno de ustedes es mexicano. Ahora, para que nos demos una idea, si la cabeza del asno, que no tiene prácticamente nada de carne, era utilizada para alimentarse, vemos un grave problema. Primero, que según el ordenamiento del libro de Levíticos y de Deuteronomio, nosotros nos podemos dar cuenta que
el asno o el burro es un animal inmundo. ¿Hasta qué grado estaba llegando el hambre que ellos tenían que ocupar una cabeza de burro que no tiene nada de carne para tratar de alimentarse? Y que, ojo, si nosotros multiplicamos las 80 piezas de plata por los 14 gramos, en este caso, si lo queremos sacar a pesos mexicanos, nos daría un costo de 11,760 pesos mexicanos, equivalente a $635. Estamos hablando de que esto era lujo. O sea, imagínense, por eso les digo, analizando los datos, realmente nos damos cuenta de que estaban en una catástrofe. Ahora, el versículo 25 también nos da otro dato que es de pensar. Dice, un cuarto de cap de estiércol de paloma en 5 piezas de plata. A ver, ¿para qué se ocupaba el estiércol de la paloma? Algunos comentaristas dicen que muy probablemente se hace una referencia a un pequeño guisante o raíz. Otros comentaristas bíblicos consideran que no era así y que pues el estiércol era utilizado, y eso sí está muy claro, como combustible, ¿sí? Pero que se cree incluso que las personas se tenían que alimentar del excremento de las palomas para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es un cap? Porque dice la Biblia que un cuarto de cap de estiércol valía lo de 5 piezas de plata. Bueno, hay una nomenclatura actualmente que no creo que sea esa, porque serían 25 kilogramos de estiércol de paloma. El doctor MacArthur nos dice que muy probablemente cuando la Biblia habla de un cuarto de cap de estiércol de paloma se refiere a un equivalente de medio litro. Entonces, vamos a hacer la conversión. 5 piezas de plata por 14 gramos que tiene cada una de las piezas, en este caso, haciendo la conversión a pesos mexicanos por 10,5, nos saldría a $735, equivalente a $38, casi $39. $39 por medio litro de estiércol. Digo, yo no sé en qué país se ha visto eso. Estaban viviendo una hambruna brutal. Y en medio de toda la desesperación, este rey se tiene que doblegar y va a buscar a Eliseo. Y entonces, vean, vamos a ir al siguiente capítulo. Vean cómo es que Dios utiliza a Eliseo. Dijo entonces Eliseo, Segunda de Reyes 7:1, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Vamos a volver a contextualizarnos. Ya vimos que una cabeza de burro que no tiene nada de carne iba a valer o valía $635 y que medio litro de estiércol de paloma estaba en $38, casi 39. ¿Y qué es lo que estaba diciendo aquí Dios por medio de Eliseo? Vamos a analizar los datos. El versículo 1 del capítulo 7 dice, un sea de flor de harina equivale a un ciclo. Un sea, para que nos demos una idea, es más o menos 7,5 litros. Y bueno, recordemos que el ciclo pesa aproximadamente 11,5 gramos. Recordamos también que la flor de harina se utilizaba en esa época para la elaboración de ofrendas y para la elaboración de pan en festividades como el día de Yom Kippur, ¿no? O el día de la expiación, festividades como el día de los panes sin levadura,
pues precisamente la flor de harina era la base, como ahora decir para los mexicanos, el maíz era súper importante para la nutrición de todo el pueblo, tanto de Israel como de Judá. ¿Y qué es lo que nos está diciendo ahí la Biblia? Lo que estaba pasando era que 7,5 litros, fíjense bien, 7,5 litros iban a costar de flor de harina, iban a costar nada más y nada menos que menos de una centésima parte de lo que valía una cabeza de burro. O sea, no hay comparación. No hay comparación alguna de la calidad de cómo iban a ocupar 7,5 litros de flor de harina a lo que iba a ser una cabeza de burro. Ahora, dice también el propio versículo 1 del capítulo 7, 2 seas de cebada por un ciclo. ¿Qué uso se le daba a la cebada? Se ocupaba para alimentar el ganado. Entonces nosotros vemos que hay 15, espérenme tantitito. Perdón, emergencias que pasan en casa de momento. Les decía, hay esta conversión tremenda de los costos, se abaratan tremendamente. Entonces, nosotros vemos que Dios ocupa a Eliseo para poder llevar un mensaje de Dios a la nación, pero también para poder llevar cierta tranquilidad incluso en lo socioeconómico. Vean qué hermoso cómo es que el capítulo 8 nos habla de la devolución de los bienes a la tsunamita que atendía Eliseo. Esta mujer que vive primero la falta de un hijo, que después vive también la muerte de su hijo, pero la resurrección que Dios le da por medio de Elías. Y que en un momento dado, si nosotros estudiamos el contexto, pues iba a haber una hambruna muy fuerte que fue profetizada también por Eliseo. Y entonces Eliseo le dice a esta mujer, retírate por 7 años y vas a regresar. Cuando ella regresa, había un problema para volver a adquirir sus bienes y están platicando con el rey y en un momento dado, pues su criado y el rey están platicando y llega la mujer y la mujer da testimonio de lo que Dios estaba haciendo por medio de Eliseo y le dice literalmente que tanto
Dios le utilizó para poder tener una palabra referente a su hijo como para poder darle pues sí, esa resurrección. Entonces, digo, a muy grandes rasgos, esto es lo que conlleva estos capítulos. Muy interesante y la verdad que, digo, muy desafiante porque nos lleva mucho a pensar y ese es el desafío. Pues cómo es que nosotros estamos siendo utilizados por Dios para ser de bendición a los demás. Ese es el gran desafío.